de la doctora Ana Cristina Villa Betancourt, ¿no? En esta ocasión, el tema de la conferencia es la mujer en la iglesia de Juan Pablo II a Francisco. Antes de dar inicio a la conferencia, voy a presentar a la doctora Rosa Sánchez Barragán. Ella es directora del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y a su vez es coordinadora general del grupo WIN-USAT. Bienvenida, doctora Rosa Sánchez. Gracias, Katia. Bueno, también gracias a la doctora Ana Cristina que va a compartir el día hoy con nosotros. Y bueno, como ha dicho Katia, yo brevemente, como siempre lo hacemos, pues voy a presentarles en 5 minutos la red WIN de la que forma parte la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Y bueno, como bien saben, o algunos ya nos han seguido en otras conferencias, pues esta red es la Red Iberoamericana de Innovación e Información para fortalecer el impacto femenino y tiene como objetivos pues la creación de ser una red para visibilizar, reconocer y fortalecer el impacto femenino en 3 ejes, ¿no? Trabajar en temas de educación de calidad, en igualdad de oportunidades, en industria, innovación e infraestructura, ¿no? Y en base a ese trabajo, pues es que desde el noviembre del 2019 ya la universidad, bueno, somos un grupo de universidades, pero a nivel de USAT estamos trabajando, potenciando sobre todo ahora el tema educativo, ¿no? La red, como bien saben, pues forma parte, lo lidera la Universidad de Navarra en la cabeza de la doctora Maricruz Díaz de Terán y de la cual forman parte otras 5 universidades adicionales, entre ellas pues está Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia y en Perú pues somos la única universidad que está a cargo de la red WIN a nivel de Perú, ¿no? El equipo WIN-USAT pues está formado por un equipo multidisciplinario porque el grupo de investigación en este caso pues están desde una médico hasta una ingeniera, desde una filósofa hasta una abogada que nos permite también tener una variedad al momento y verificar y ver la perspectiva que queremos trabajar en razón de la mujer y sobre todo del genio femenino que era el que de alguna otra forma nos está impulsando a trabajar, ¿no? Bueno, las acciones, hemos tenido varias acciones este año, podemos decir que pese a toda esta pandemia, esta situación bastante dramática que estamos viviendo, pues nos ha permitido también tener algunas conferencias y hemos aprovechado también el centenario de San Juan Pablo II de su nacimiento para estudiar en estos webinars el pensamiento no solamente del Papa Juan Pablo II, sino también ahora, bueno, iniciaremos un poco el estudio del Papa Francisco, que nos permite ver la figura de la mujer, ¿no? El mes pasado tuvimos esta conferencia en relación a la conferencia de Pekín, que también nos ha iluminado muchísimo cuál era el querer que tenía Juan Pablo II en esta participación, ¿no? Y bueno, también comentarles que el sábado pasado iniciamos el curso internacional de la mujer en Latinoamérica y también pues podemos decir que el grupo de investigación, como les decía, tiene como finalidad formar, pero también tener un plus de acción en las diferentes estrategias, ya sea educativa, empresarial, jurídica, social, cada una en sus ramas, ¿no? Yo creo que aquí hay muchas personas de diferentes profesiones que me están escuchando. Si quieren conocer más sobre la Red WIN, escríbanos al correo redwin@usat.edu.p. El próximo mes, que es el mes de la no violencia contra la mujer, desarrollaremos un coloquio muy sencillo, pero donde vamos a tratar de trabajar de forma como un coloquio esta figura podríamos decir, tan complicada como se está dando ahora de la violencia de la mujer, ¿no? Sin más, pues, bueno, nada más agradecerles, aquí están los links, y sin más, pues dejo a Katia la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Rosa. A continuación me complace presentar un breve extracto de vida porque, bueno, es amplísimo, ¿no? La experiencia profesional y académica de la doctora Ana Cristina Villa Betancourt, ¿no? Tiene estudios de filosofía y teología en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, Italia, doctoranda en teología patrística por la Pontificia Universidad Gregoriana, se desempeña como docente en la Facultad
de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia y entre el 2009 y 2017 fue responsable de la Oficina para la Mujer del Consejo Pontificio para los Laicos en la Ciudad del Vaticano. Bienvenida, doctora. Le cedo la palabra. Gracias, Katia. Y bueno, agradecer en primer lugar a la Red WIN y al Instituto de Bioética por esta invitación que me honra y me alegra muchísimo poder estar aquí con ustedes y compartir con ustedes este tema sobre la mujer en la Iglesia, el camino que hemos hecho desde Juan Pablo II hasta Francisco. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla y así vamos a guiarnos por unas diapositivas para lo que yo les voy a compartir y ojalá lo encuentren interesante, y luego también vamos a tener un espacio para preguntas, así que va a ser importante que vayan pensando qué de todo esto les inquieta, porque la historia que les voy a contar es larga, es compleja y entonces no voy a alcanzar a profundizar en todo, pero ya ustedes me dirán qué les interesa más que profundice y así nos vamos a ir. Este es un poco el camino que vamos a hacer, pero yo les confieso, el título que me dieron fue La mujer en la Iglesia de Juan Pablo II a Francisco. Ya les confesé ayer a la doctora Rosa y a todas sus colegas que yo hice una travesura, y es que les voy a hablar de un poquito antes de Juan Pablo II. Entonces les voy a hacer primero una pequeña introducción, luego les voy a hablar de antecedentes sobre la mujer en la Iglesia en torno al Vaticano II, porque se conocen menos y son muy interesantes y creo que son el punto de arranque de la contribución fundamental que después dará Juan Pablo II, y luego vamos a dar una mirada a lo que han hecho Benedicto XVI y hasta ahora el Papa Francisco y sacar unas conclusiones. Ese es entonces el camino que vamos a hacer. Mi travesura es entonces haberme excedido para atrás del ámbito que me habían dado, pero van a ver, ya me dirán ustedes al final, yo creo que vale la pena. Entonces, primero, como vamos a hacer una introduccióncita de aclaración de términos, yo no voy a hablar aquí en general la mujer en la Iglesia, sino que quiero decirles, para mí ese título mujer en la Iglesia me confunde un poco, porque en realidad los bautizados somos todos Iglesia. Tan Iglesia es un bautizado como el ministro que está, por ejemplo, presidiendo un sacramento. Y esto es bueno aclararlo porque nosotros tendemos todavía, y creo sobre todo nosotros en Latinoamérica, a identificar Iglesia con los ministros ordenados. Entonces, como las mujeres no pueden ser ministros ordenados, entonces parece que hay un problema con las mujeres en la Iglesia, pero en realidad las mujeres somos tan Iglesia y muy, muy Iglesia, en el sentido de que estamos insertas en todas las estructuras e instituciones eclesiales, y en muchas de ellas la fuerza de las mujeres las hace caminar. Entonces, claro, para las personas que identifican Iglesia con ministros ordenados, el hecho de que las mujeres no puedan ser ministros ordenados constituye un problema más grave, porque si la Iglesia son las mujeres, los ordenados, entonces obviamente las mujeres no participan plenamente de la vida de la Iglesia. Pero esto es una falacia. En realidad las iglesias somos todos los bautizados. En esta aproximación que yo les voy a presentar no tenemos problema con que las mujeres no hagan parte de la jerarquía de la Iglesia, pero lo que sí vamos a hablar es de presencia de mujeres en puestos de mando, en puestos de autoridad, en puestos, como dice el Papa Francisco, donde se toman las decisiones en la vida de la Iglesia. Entonces no estamos hablando de mujeres en la Iglesia en general, porque las mujeres en la Iglesia son muchas y hacen muchísimo, y no creo que es tanto lo que nos interesa. Lo que vamos a hablar es de lo que ha dicho el magisterio pontificio sobre la mujer y de la participación de las mujeres en los ámbitos donde se toman decisiones en la vida de la Iglesia. Eso es lo que hoy nos vamos a interesar. Hasta hoy en la Iglesia, en particular en la nuestra latinoamericana, las decisiones importantes las han tomado en su mayoría los ministros ordenados, pero eso no necesariamente tiene que ser así, no ha sido siempre en la historia así, y lo que vamos a ver es que eso está empezando también a cambiarse, y hay una presencia mayor de laicos y por lo tanto de mujeres en puestos importantes de toma de decisiones, y ese es un poco parte del cambio que yo les quiero presentar, que no lo empezó Juan Pablo II, empezó antes, pero Juan Pablo II sin duda tuvo una contribución fundamental que vamos a ver acá. Y la otra aclaración metodológica es que yo les voy a mostrar dos tipos de contribuciones de los pontífices, palabras y gestos de los pontífices y de la Iglesia de Roma en general respecto a la dignidad y vocación de la mujer.
Y bueno, no va a ser una presentación exhaustiva, de hecho, haciendo esta conferencia, preparando esta conferencia, me han dado ganas de hacer un estudio exhaustivo de estas dos cosas. Yo les voy a presentar las palabras y los gestos más significativos de los papas desde el concilio hasta ahora respecto a la dignidad y la vocación de la mujer. Y bueno, al final les voy a ofrecer una lista de recursos digitales y bibliográficos para quien le pueda interesar seguir profundizando en este tema. Y el tercer puntito aclaratorio de nuestra introducción es que yo creo que el magisterio eclesial lo que nos ofrece en particular a quienes queremos pensar el tema de la mujer desde la iglesia, dentro de la iglesia, en el corazón de la iglesia, es precisamente ayudarnos a sentir con la iglesia y a pensar con la iglesia. Entonces vamos a ver un poco que ese es el gran aporte que nos da el magisterio pontificio en el tema. Entonces vamos a ir un poco como a los antecedentes, a antes de Juan Pablo II, qué pasó en torno al Concilio Vaticano II. Ustedes saben que el Concilio Vaticano II es obra de este santo papa, Juan XXIII, que lo convocó y que presidió su primera sesión, ¿no? Con un breve pontificado solamente de estos 5 añitos, del 58 al 63, pero un pontificado que dejó una huella imborrable, sin duda por la santidad y la visión profética que Juan XXIII trajo al pontificado. La iglesia del concilio es una iglesia muy de Juan XXIII. Él propuso un concilio que se abriera a las sensibilidades del mundo moderno para llevarle a Cristo. Ese era su gran deseo sobre el concilio. Él lo convocó, él lo organizó, pero presidió solamente su primera sesión porque él falleció tras la primera sesión en junio de 1963. Ustedes saben que el concilio sesionaba solamente los últimos 3 meses del año, de octubre a diciembre. Los obispos del mundo llegaban a Roma y estaban en Roma de octubre a diciembre. Entonces él presidió la primera sesión del concilio, que fue en 1962, pero antes de que empezara la segunda, falleció. Tiene una palabra muy importante y significativa, y es como el modo como habló de la mujer en su encíclica muy famosa y que ha dejado mucha huella en la enseñanza social pontificia, que es la Pacem in Terris, una encíclica escrita en plena Guerra Fría, en plena tensión entre Estados Unidos y Rusia, abogando por la paz en el mundo y tratando de evitar el gran miedo que había en aquella época, que era el de una nueva enfrentamiento bélico mundial. En su encíclica, él nombraba 3 principales características de nuestro tiempo, como 3 grandes signos de nuestro tiempo, y uno de estos 3 grandes signos que él veía como características de nuestro tiempo, era la creciente presencia de la mujer en la vida pública. Y habla de esto es muy importante porque no es la primera vez que un papa habla de esto de manera abierta y positiva, pero sí es la primera vez que un papa habla de esto de manera abierta y positiva en una encíclica, que es un documento, digamos, muy importante del magisterio pontificio, de un nivel alto del magisterio pontificio. Una cosa es que el Papa diga algo en un discurso, otra cosa es que el Papa diga algo en una encíclica. Y así lo dice Juan XXIII en la Pacem in Terris de 1963. En segundo lugar, después del otro principal característica que ha citado, es un hecho evidente que la presencia de la mujer en la vida pública. Este fenómeno se registra con mayor rapidez en los pueblos que profesan la fe cristiana y con más lentitud, pero siempre en gran escala, en países de tradición y civilizaciones distintas. La mujer ha adquirido una conciencia cada día más clara de su propia dignidad humana. Por ello, no tolera que se la trate como una cosa inanimada o un mero instrumento. Exige, por el contrario, que tanto en el ámbito de la vida doméstica como en el de la vida pública se le reconozcan los derechos y obligaciones propios de la persona humana. Bueno, entonces seguimos con la historia de Juan XXIII, nos queda estas palabras bonitas de la Pacem in Terris. De Pablo VI es el papa de verdad que presidió la mayor parte del concilio y ultimó, digamos, este proyecto que Juan XXIII arrancó. Su pontificado del 63 al 78 y presidió las 3 últimas principales sesiones del concilio en las que se aprobaron la mayoría de los documentos conciliares y lo clausuró en 1965.
A su magisterio se atribuye el mensaje del concilio a las mujeres. Entonces vamos a ver algunos un fragmento de este discurso, de este mensaje del concilio a las mujeres, pero que en realidad está publicado con firma de Pablo VI. Y tiene otros discursos y cartas muy bonitos, pero además tuvo gestos muy significativos. Entonces, más que en las palabras de Pablo VI, vamos a detenernos en sus gestos respecto a las mujeres en la iglesia. Este es un fragmento del mensaje del concilio a las mujeres. Vosotras las mujeres tenéis siempre como misión la guarda del hogar, el amor a las fuentes de la vida, el sentido de la cuna. Estáis presentes en el misterio de la vida que comienza, consoláis en la partida de la muerte. Nuestra técnica corre el riesgo de convertirse en inhumana, reconciliad a los hombres con la vida, y sobre todo velad, os lo suplicamos, por el porvenir de nuestra especie. Detened la mano del hombre que en un momento de locura intentase destruir la civilización humana. Es un hermoso mensaje cargado de sentido de valoración de aquella humanización que el Papa Pablo VI ve que de manera especial pueden contribuir las mujeres a la sociedad. Pero como les decía, más me parece, aunque tiene discursos muy bonitos, muy significativo de Pablo VI son los gestos que él cumplió respecto a la promoción de las mujeres y al contar con mujeres en puestos importantes de toma de decisiones. El primero es que Pablo VI incorporó auditores laicos desde la primera sesión conciliar que presidió, un grupo de 13 hombres en la sesión de 1963, que fue la primera que él presidió, pero para el final del concilio él había incorporado a un grupo de auditores y auditoras, entonces incluyó también mujeres en este grupo de auditores del concilio. En la tercera y cuarta sesión del concilio, las últimas dos, hubo no solamente auditores laicos, sino auditoras también, laicas y religiosas. Mujeres que él invitó a participar en el concilio como auditoras. Ellas en el aula conciliar no podían hablar, ni los auditores ni las auditoras podían hablar, ni tenían voto tampoco, porque el concilio es una reunión de obispos, pero en los grupos de trabajo, en los círculos de discusión participaban y tenían una participación muy activa. La historia de las contribuciones de estos auditores y auditoras es poco conocida, pero es muy valiosa y valdría mucho la pena investigar más sobre ellos y ellas. Yo me pasé algún tiempo cuando trabajaba en el Pontificio Consejo para los Laicos estudiando un archivo que había ahí de los auditores laicos en el concilio. De hecho, de ahí saqué esta fotico que les traigo para mostrarles la tribuna en la que estaban las auditoras mujeres. Se ve que es como una tribuna más altica y están viniendo los obispos a conversar con ellas en algún intermedio, digamos, de los trabajos conciliares, ¿no? Ven de manera, ustedes saben, el concilio se celebraba en la Basílica de San Pedro, están todas las auditoras con mantilla y se ven también ahí algunas religiosas, pero todas charlando muy animadamente con los obispos del concilio. Se dice, por ejemplo, que el rol de las auditoras fue muy importante en todo el capítulo sobre la familia, el matrimonio y la familia que existe en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. En fin, es una idea que creo que vale la pena conocer más. El otro gesto significativo que hizo Pablo VI es que fue el primer papa en nombrar santas como doctores de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús y Santa Catarina de Siena, ambas en 1970. Lo interesante de este criterio, de llamarlas doctoras de la Iglesia, es que el título de doctoras no significa que ellas sean grandes santas, sino significa que se resalta sus enseñanzas y su doctrina como parte del patrimonio de doctrina de la Iglesia Universal. Dar a alguien el título de doctor de la Iglesia significa la enseñanza de esta persona es un patrimonio para la Iglesia Universal. Entonces, fue muy significativo y Pablo VI fue, digamos, el gran innovador que declaró por primera vez a dos mujeres doctoras de la Iglesia, y este es un camino que seguirán Juan Pablo II y Benedicto XVI. Pablo VI también instituyó una comisión de estudios sobre la mujer en 1973 que quería seguir desde la Santa Sede el trabajo que estaban haciendo también en paralelo las conferencias de las Naciones Unidas sobre la mujer. Y ellos hacen esta comisión de estudio para estudiar y pensar el tema de la mujer desde el interior de la Santa Sede. Esta comisión de estudio pasará poco a poco a convertirse en la sección
mujer del Pontificio Consejo para los Laicos, que es en la que yo trabajé hasta el 2017 y que hoy hace parte del Dicasterio para los Laicos y la Familia y la Vida, que es el dicasterio donde el Papa Francisco ha reunido los antiguos pontificios consejos para los laicos y la familia. Esta comisión de estudio existe desde 1973. También a esta comisión de estudio le confió el Papa Pablo VI el estudio de el tema de la ordenación sacerdotal femenina, porque en estos años 70, posteriores al concilio, había un gran revuelo sobre este tema y el concilio había renovado tantas cosas que había grandes movimientos de voces y personas pidiendo que esta fuera una más de las reformas que se introdujeran después del concilio. Pablo VI le confió a esta comisión de estudio, junto con la Congregación para la Doctrina de la Fe, el estudio de este tema, y se publicó, Pablo VI publicó en el año 76 la Declaración Interinsignores, donde explica la imposibilidad de la Iglesia para dar la ordenación sacerdotal a mujeres. Entonces estos 4 gestos nos muestran que Pablo VI hizo también, aunque menos conocidas, cosas importantes y significativas sobre el tema de la mujer en la Iglesia. Y así llegamos al gran Juan Pablo II. Elegido el 18 de octubre de 1978, después del fugaz y luminoso paso por el pontificado de Juan Pablo I, Juan Pablo II provenía de Polonia, era un hombre de gran sensibilidad pastoral, filósofo y humanista, además que había vivido en primera persona la persecución. Bueno, yo no se los tengo que presentar, yo creo que todos los aquí presentes conocemos de sobra a nuestro gran Papa San Juan Pablo II. Pero para nosotros es importante saber que desde antes de su pontificado ya estaba muy interesado en el tema de la mutua unión hombre y mujer. Él había escrito libros que dan luces a nivel filosófico y había iluminado desde la ética y la antropología, que eran como las áreas de la filosofía en las que él trabajaba, todo este tema de la unión hombre y mujer y de la vocación propia de cada uno. Sus textos Amor y Responsabilidad, Persona y Acción tenían grandes reflexiones sobre este tema. Y además tenía una gran experiencia pastoral acompañando matrimonios y grupos de parejas. Sabemos que como cardenal Wojtyła tuvo un importante rol en el concilio, muchos admiraron ahí su inteligencia, su profunda espiritualidad, y cuando Pablo VI quería pronunciarse sobre el tema de regulación artificial de la natalidad, el cardenal Wojtyła hizo parte de la comisión que estudió este tema y que le aconsejó al Papa Pablo VI cómo pronunciarse. Entonces Wojtyła estudió el tema de la regulación artificial, digamos, la regulación el control de la natalidad desde su disciplina filosófica, y empezó a redactar un libro para darle fundamentos a lo que el Papa Pablo VI había enseñado en la Humanae Vitae. Y todo esto estaba pasando cuando, para su sorpresa, fue elegido para la sede de Pedro. Entonces, las palabras de su magisterio son muchas, muy importantes, muy significativas, y también tiene gestos importantes e innovadores. En él nos vamos a detener un poquito rápido, no tan abuelo de pájaro como hemos pasado a Juan XXIII y a Pablo VI. Yo diría que las palabras de su magisterio las podemos organizar, digamos, podemos destacar 3 grandes más. Aunque él tiene un magisterio amplio sobre la mujer, yo diría que todo viene de estos 3. Estos 3 son como los 3 elementos fundamentales del magisterio de Juan Pablo II sobre la mujer. Sus catequesis sobre la teología del cuerpo, que según lo que acabo de ver en la presentación que hizo Rosa de lo que han hablado ya en estas conferencias de la Red WIN, pues las conocen bastante ustedes, entonces no me voy a detener ahí mucho. Pero estas catequesis tienen el origen en un manuscrito de este libro que él estaba trabajando para presentar los fundamentos. Lo eligieron papa, este libro se quedó sin acabar y él lo usó ese material para esta serie de catequesis que pronunció entre septiembre de 1979 y noviembre de 1984, y que se publican hoy como un todo en un libro que se llama Teología del Cuerpo, o se le dan distintos títulos según la editorial que las publique. Pero Teología del Cuerpo es el nombre que Juan Pablo mismo le dio a esta serie de catequesis, y entonces por eso, digamos,
nos quedamos con ese título. Es una enseñanza, un cuerpo de enseñanzas riquísima y de alguna manera la Mulieris Dignitatem y la Carta a las Mujeres, como otros documentos de Juan Pablo II, la Familiaris Consortio, son hijos de esta serie de catequesis, que es una cosa grande, gruesa, son muchísimas catequesis, es un libro gordo y denso de leer, pero del cual entonces han surgido muchos documentos pastorales de grandísima riqueza y de grandísima hondura antropológica, que es, digamos, el patrimonio tan grande que él nos ha dejado en sus enseñanzas. Después, entonces, cronológicamente viene la Mulieris Dignitatem, de la que vamos a hablar un poco más detenidamente, y la Carta a las Mujeres. Estos son, digamos, los tres grandes contribuciones en términos de magisterio de Juan Pablo II. Como les digo, aunque tiene otras cartas, otros documentos, otros discursos, yo diría que todo lo que dice es hijo de estos tres documentos. Detengámonos un poquito a saber más de la Mulieris Dignitatem. Esta es una carta apostólica escrita en contexto de un sínodo sobre los laicos que se celebró en el Vaticano en 1987. Habían pasado ya 20 años del Concilio Vaticano II y en el Vaticano se celebraron varios sínodos dedicados a reflexionar sobre grandes temas del concilio para actualizarlos, para volverlos a presentar. Y en el 1987 fue el sínodo sobre los laicos. Ustedes saben, además, el sínodo es una reunión que se da en el aula sinodal, un auditorio grandísimo donde están todos los obispos reunidos y algunos invitados también, todos con micrófono, y van hablando gradualmente. Juan Pablo II estuvo presente en todas las sesiones del sínodo, escuchó las intervenciones de todos los participantes en este sínodo sobre los laicos. Y en este sínodo, ya en la preparación al sínodo, ya había salido el tema de la mujer con mucha fuerza. Cuando se hacen las consultaciones para preparatorias del sínodo, ya muchos obispos y muchas conferencias episcopales se habían pronunciado diciendo hay que tratar el tema de la mujer, no se ha hecho suficiente, las mujeres necesitan más visibilidad, las mujeres necesitan más participación en la iglesia. Y entonces los padres sinodales piden en sus conclusiones del sínodo que se profundicen los fundamentos antropológicos y teológicos necesarios para resolver los problemas referentes al significado y dignidad del ser mujer y del ser hombre. Y Juan Pablo II estaba ahí, escuchaba las intervenciones y escuchaba que esta era una de las inquietudes que salía de ahí. Además, 1987-88 había sido declarado un año mariano. Entonces, estas dos claves son muy importantes para entender el origen de este documento. Imagínense a Juan Pablo II escuchando sobre la vocación del laico y sobre la necesidad de reflexionar más sobre el hombre y la mujer y promover más la dignidad de la mujer dentro de la iglesia, y además en el contexto de un año mariano en el cual la iglesia estaba reflexionando de manera particular en la figura de María, la presencia de María. Estos dos acontecimientos son los que dan origen al documento Mulieris Dignitatem. Entonces yo siempre me imagino a Juan Pablo II como que rumiándolo y pensándolo mientras escucha las intervenciones de los padres sinodales en el sínodo de los laicos del 87. Incluso la Mulieris Dignitatem fue publicada varios meses antes de la exhortación apostólica postsinodal que salió sobre los laicos, que es la Christi Fideles Laici. Ambas son publicadas en 1988, pero la Mulieris Dignitatem salió antes, casi que como para demostrar la urgencia y el interés con que Juan Pablo II se dedicó a este tema de la mujer a raíz de lo que estos dos acontecimientos suscitaron en él. ¿Por qué es tan importante la Mulieris Dignitatem? Porque es el primer documento del Magisterio Pontificio dedicado exclusivamente a reflexionar sobre la mujer, su dignidad y su vocación. Juan Pablo mismo afirma, el Papa mismo afirma al introducir el documento que quiere darle el estilo y carácter de una meditación. Y afirma que su objetivo, como les he puesto ahí también en la diapositiva, es comprender la razón y las consecuencias de la decisión del Creador que ha hecho que el ser humano pueda existir solo como mujer o solo como varón. Si este es el objetivo de la Mulieris Dignitatem, es dar razones de la vocación propia de la mujer, dar razones al hecho de que los seres humanos existimos como hombre y como mujer
Y si quiere darle el estilo y carácter de una meditación, esto nos habla de que este es un documento en el que nosotros no podemos ir a buscar recetas, ni fórmulas prácticas, ni un catálogo de cosas que hacer o funciones que la mujer puede ahora ocupar en la iglesia. Lo que hace la Mulieris Dignitatem es... El entonces cardenal Ratzinger, en la presentación que hizo de este documento a la prensa, dijo que este documento debe ser leído sin prisas y reflexionado. Debe ser objeto de reflexión y no ir a él con la actitud de quien busca solo palabras con efecto de eslogan. Entonces, la Mulieris Dignitatem no da fórmulas prácticas, la Mulieris Dignitatem va a las razones antropológicas, va a lo profundo y es escrito con ese estilo y carácter de una meditación. Por eso creo que es que yo me imagino como a Juan Pablo II meditando y meditando sobre la vocación de la mujer desde la profunda reflexión antropológica que él cargaba siempre consigo y que se percibe en todos sus documentos. Y bueno, y entonces produce este hermosísimo documento sobre la dignidad y vocación de la mujer. Si alguien por casualidad nunca se lo ha leído, por favor no dejen pasar mucho tiempo más, sáquenle un ratico porque de verdad no se van a arrepentir, es un documento hermosísimo. No deja, es un documento que, como les digo, va muy, muy fino a leer los signos de los tiempos, intenta dar luces para entender los cambios que han pasado desde la perspectiva de la fe de la Iglesia, discerniendo las luces y las sombras de todos los cambios que ha habido en los últimos tiempos en la vida de la mujer, sin dejar de denunciar los errores y limitaciones del pasado, incluyendo los que han cometido los mismos discípulos de Cristo respecto a la mujer. Algunos temas principales que se pueden encontrar en este documento, pero que se los digo solamente de nuevo como invitación a no dejar de leer este precioso documento, son, bueno, María, el documento parte de una meditación hermosa y profunda sobre María, pero además hay una presencia de María en todo el documento, resaltando que Dios ha querido asociar a una mujer con su cooperación libre a la obra de la redención. Hace una nueva exégesis de los relatos del Génesis y pone la base de su meditación en una nueva lectura de los relatos de la creación del hombre y de la mujer. Y denuncia lo que se conoce, se llama como el principio de mutua ayuda y complementariedad entre los hombres y las mujeres. La verdad de que el pecado altera las relaciones hombre y mujer y de que Jesús redime a las mujeres y las sana de modo particular. La relación particular que tiene Jesús con las mujeres es otro de los temas que está ahí desarrollado muy bonito. Y termina con un tema que es mi preferido y del que les voy a dar un ejemplo en la siguiente diapositiva, que es diciendo que Dios le confía al ser humano a la mujer. Un poco aquí yo veo también una herencia de lo que Juan Pablo VI decía en el mensaje a las mujeres del concilio. Juan Pablo II me parece que retoma esa idea y la desarrolla con su característica profundidad. Y dice así: la fuerza, este es un pedacito de la Mulieris Dignitatem, hacia el final cuando está hablando esto de que Dios le confía al ser humano a la mujer. La fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que Dios le confía de un modo especial al hombre, es decir, al ser humano. Naturalmente, cada hombre es confiado por Dios a todos y a cada uno. Sin embargo, esta entrega se refiere especialmente a la mujer, sobre todo en razón de su feminidad, y ello decide principalmente su vocación. La mujer es fuerte por la conciencia de esta entrega, es fuerte por el hecho de que Dios le confía al hombre siempre y en cualquier caso, incluso que pueda encontrarse. Esta conciencia y esta vocación fundamental hablan a la mujer de la dignidad que recibe de parte de Dios mismo y todo ello la hace fuerte y la reafirma en su vocación. Bueno, entonces no dejen de leer la Mulieris Dignitatem. La Carta a las Mujeres es el otro gran documento escrito unos añitos después, en el 1995, que como ustedes ya vieron en alguna conferencia anterior, es un año muy importante para el Magisterio Pontificio sobre la Mujer. Es el año en que las Naciones Unidas quiso declararlo Año Internacional de la Mujer y en que se planeó una conferencia mundial muy, muy grande y muy importante sobre el tema de la mujer de las Naciones Unidas en Pekín. Entonces Juan Pablo II no quiso dejar pasar de esta oportunidad y habló
muchas veces, reiteradamente en el año 95 sobre la mujer. Más o menos que casi que todo lo que uno, mucho de lo que uno lee de Juan Pablo II escrito en el 95 habla de una manera o de otra de la mujer. Habló de esto en el mensaje anual para la Jornada Mundial de la Paz, en varios ángelus y catequesis. Él escribía, Juan Pablo II escribía todos los jueves santos una carta a los sacerdotes, y la de 1995 está dedicada a hablar de la relación del sacerdote con la mujer. En fin, hay un magisterio riquísimo del año 95 sobre la mujer. Pero dentro de todo destacamos en particular esta carta, que él dijo que la quería dirigir en forma, esto está tomado de la introducción. Él dice: yo estoy escribiendo este documento en forma de carta, dirigida directa y casi confidencialmente a todas las mujeres. Él se quiso poner como idealmente a escribirle de verdad una carta a todas y a cada una de las mujeres, hablándoles de su dignidad y de su vocación en un año dedicado particularmente a ellas. Este documento se pone en continuidad con la Mulieris Dignitatem y profundiza algunos de los elementos claves de su mensaje. Tiene un tono positivo, propositivo, es una actitud de anuncio más de que denuncia. No se dedicó Juan Pablo II a oponerse a los peligros y dificultades de la agenda de mujeres que estaba ya tan presente en las Naciones Unidas y que iba a ser, digamos, promulgada con mucha fuerza en esta conferencia de Pekín. Él se dedica más bien a hablarles a las mujeres en tono positivo, despertando la conciencia de la dignidad de la mujer y evitando detenerse demasiado en los aspectos más negativos y conflictivos. Algunos aspectos importantes o algunos temas importantes: su antropología bíblica. Interpreta en la carta a las mujeres el segundo relato de la creación a la luz del primero, y esto es una, digamos, de las grandes novedades. Habla de la unidualidad hombre-mujer, que ya estaba presente en la Mulieris Dignitatem como reciprocidad de los sexos, pero aquí lo llama así, unidualidad, la unidad de los dos, de hombre y mujer, a las cuales Dios confía no solo la tarea de la procreación, sino la tarea de la historia, de realizar la historia. Entonces es un concepto bonito de la unidualidad, porque preserva la igualdad entre hombre y mujer, pero también expresa la riqueza de la diversidad, de que los dos que son diferentes conforman una unidad. Y el otro tema que también estaba presente en las Mulieris Dignitatem, pero que aquí resalta de nuevo con más fuerza, es el tema del genio femenino, que es un concepto que él usaba para resaltar la especificidad femenina, aquella vocación particular de cada mujer, que está asociado en el pensamiento de Juan Pablo II siempre a María y a las santas, que son, digamos, como las grandes representantes del genio femenino siempre en su magisterio. Aquí un gustico de la carta a las mujeres. En la creación de la mujer está inscrito, pues, desde el inicio, el principio de la ayuda. Ayuda, mírese bien, no unilateral, sino recíproca. La mujer es el complemento del hombre, como el hombre es el complemento de la mujer. Mujer y hombre son entre sí complementarios. La feminidad realiza lo humano tanto como la masculinidad, pero con una modelación diversa y complementaria. Cuando el Génesis habla de ayuda, no se refiere solamente al ámbito del obrar, sino también al del ser. Feminidad y masculinidad son entre sí complementarias, no solo desde el punto de vista físico y psíquico, sino ontológico. Solo gracias a la dualidad de lo masculino y de lo femenino, lo humano se realiza plenamente. Bueno, entonces, vámonos para no poder terminar nuestro tema, a los gestos que hizo Juan Pablo II. No me voy a quedar mucho en la conferencia ONU de Pekín, porque también vi que ya tuvieron una conferencia sobre esto. Simplemente resaltar que es bastante revolucionario el hecho de que la delegación de la Santa Sede en este caso estaba presidida por una mujer, no por un obispo o por un nuncio, como siempre sucede con las delegaciones de la Santa Sede ante eventos internacionales. La profesora estadounidense Mary Ann Glendon, más 13 mujeres y 9 hombres, conformaron la delegación de la Santa Sede y tuvieron un rol muy, muy importante en que la Conferencia ONU de Pekín no fuera totalmente en contra de la Declaración de los Derechos Humanos, como muchas agendas estaban impulsando a que sucediera. Otro acontecimiento importante es que Juan Pablo II nombró en la Curia Romana
para el cargo de subsecretaria de la Congregación para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica a Sor Enrica Rosana, una hija de María Auxiliadora, desde el 2004. Y este es el primer nombramiento de una mujer como subsecretaria en la Curia Romana. Las oficinas de la Santa Sede casi siempre tienen un prefecto, un secretario y un subsecretario. Y estos tres normalmente son ministros ordenados. Poco a poco eso está cambiando y esta es la primera vez que una mujer llega a este cargo de subsecretaria en una congregación vaticana, porque ya había habido una subsecretaria en el Pontificio Consejo de los Laicos cuando empezó. Bueno, eso con Pablo VI. Y el título de doctora de la Iglesia, Juan Pablo II se lo dio a Santa Teresita del Niño Jesús en el año 97. Como les digo, se podría hablar muchísimo más, pero como ya veo que ustedes le han dedicado varias sesiones a Juan Pablo II, pues por eso me conformo con pasarlo así rapidito. Aquí hay una fotico de la delegación de la Santa Sede en Pekín en 1995. Al centro se ve a Marianne Glendon, que era la presidenta de la delegación. Aquí atrás está Renato Raffaele Martino, que es un nuncio muy importante, que fue un vicepresidente. Entonces esto es, digamos, parte de lo que les digo que fue muy, muy interesante de esta delegación. Una mujer presidía y un obispo era el vicepresidente. Entonces ya estamos hablando de cosas en las que obviamente estas historias se suelen conocer poco, pero ha habido ya promociones de la mujer en términos de Santa Sede a cargos de toma de decisiones y sí, a cargos muy importantes como este caso. Bueno, Benedicto XVI, elegido en el 2005, poco más de 15 días después de la muerte de Juan Pablo II, era su colaborador estrecho y su pontificado se entiende en un sentido como continuidad con Juan Pablo II, aunque el Papa alemán irá poco a poco poniéndole su propio carácter. Respecto al tema de la mujer, Benedicto XVI en sus palabras, en su magisterio, se puede detectar una amplia continuidad con Juan Pablo II. O sea, si ustedes hacen un ejercicio prácticamente siempre, Benedicto XVI cita a Juan Pablo II, cita la Mulieris Dignitatem, cita la Carta a las Mujeres o cita cualquier otro documento del magisterio de Juan Pablo II cuando quiere hablar de la mujer, de su dignidad, de su vocación. Pero yo detecto dos contribuciones importantes y propias en su pontificado a nuestro tema. Y luego les voy a hablar también de los gestos significativos que él ha tenido. La primera novedad grande es que Benedicto XVI, creo, sorprendió a todo el mundo con una serie de catequesis sobre santas mujeres del medioevo y doctoras de la Iglesia. A partir del 1 de septiembre de 210, miren esto, de 2010, perdón, todas estas catequesis fueron dedicadas a todas estas figuras, muchas de ellas muy poco conocidas o conocidas solamente en ámbitos locales, y muchas de ellas de la Edad Media. O sea, cuando uno piensa que en la Edad Media pues las mujeres, ¿no?, desaparecieron por completo, no tenemos huellas de ellas, no sabemos nada de ellas, Benedicto XVI hizo este ejercicio de resaltar la figura de todas estas mujeres, explicándonos quiénes eran, destacando su santidad de vida, las riquezas de sus enseñanzas y las riquezas de sus contribuciones a la vida de la Iglesia de su tiempo. Él mismo dice, son manifestaciones del genio femenino, expresiones de los carismas que el Espíritu Santo otorga a las mujeres en la historia del pueblo de Dios. Entonces él recogió esta historia casi como un intento de reconocer, rescatar el patrimonio espiritual que encierra la vida y las enseñanzas de estas mujeres que conocemos poquísimo y que, digamos, me parece a mí, nos lo deja a nosotros como tarea de miren esta historia, miren todas estas mujeres quiénes son. La serie inicia con dos catequesis dedicadas a Hildegarda de Bingen, la mística del siglo XII, y el Santo Padre expresaba en este contexto su deseo de que surjan también mujeres así en nuestro tiempo, santas y valientes, que den valor a los dones que reciben de Dios y den su contribución al crecimiento espiritual de la Iglesia de nuestro tiempo. En particular les voy a decir, a dar este pedacito de una de las catequesis dedicadas a Hildegarda, donde le habla en particular a las mujeres teólogas, y dice así: la teología puede recibir una contribución peculiar de las mujeres, porque ellas son capaces de hablar de Dios y de los misterios de la fe con su peculiar inteligencia y sensibilidad. Por eso aliento a todas aquellas que desempeñan este servicio a llevarlo a cabo con un profundo espíritu eclesial, alimentando su reflexión con la oración
y mirando a la gran riqueza todavía en parte inexplorada de la tradición mística medieval, sobre todo a la representada por modelos luminosos como Hildegarda de Bingen. Yo creo que el Papa Benedicto con este ejercicio no estaba haciendo simplemente un mero ejercicio de memoria histórica, sino que estaba de verdad casi que provocándonos a valorar todas estas formas de genio femenino que han enriquecido a la Iglesia en todos los tiempos, y bueno, y auspicando que esto mismo suceda hoy, ¿no? Que se pueda hacer también una serie de tantas mujeres santas y con gran amor a la Iglesia. Y la segunda gran contribución que yo creo que Benedicto XVI añade para el tema nuestro tema de la mujer, de la reflexión magisterial sobre la mujer, son las enseñanzas que pronunció sobre el gender, sobre lo que conocemos como ideología de género. Juan Pablo II, no, hasta donde yo conozco, no alcanzó a hablar sobre ese tema, no fue algo porque seguramente lo hubiera hecho, pero esto fue ya muy al final de su pontificado y no, probablemente ya no le dio ocasión para desarrollar él mismo un pensamiento sobre eso. Benedicto XVI, en cambio, sí tiene un desarrollo muy propio y muy a su estilo en la manera como habla de esta ideología. Estos son dos grandes discursos donde Benedicto XVI aborda este tema, pero lo hace en párrafos que son como pequeñas bombitas de tiempo, digamos, lanzadas para denunciar las dificultades de la ideología de género y sus limitaciones. Aquí les pongo un ejemplito. Lo que con frecuencia se expresa y entiende con el término gender se reduce en definitiva a la autoemancipación del hombre de la creación y del creador. El hombre quiere hacerse por sí solo y disponer siempre y exclusivamente por sí solo de lo que le atañe, pero de este modo vive contra la verdad, vive contra el espíritu creador. Ciertamente los bosques tropicales merecen nuestra protección, pero también la merece el hombre como criatura en la que está inscrito un mensaje que no significa contradicción de nuestra libertad, sino su condición. Entonces, sus enseñanzas van mucho en la línea como la naturaleza humana y la biología humana no es una limitación a nuestra libertad y es una ilusión creer que nuestra libertad puede prescindir de lo que no está marcado por nuestra naturaleza y nuestra biología. Entonces, por eso es que está diciendo ahí la naturaleza no contradice nuestra libertad, sino que es su condición, ¿no? Ese es más o menos el corazón de su enseñanza contra la ideología gender. Y bueno, gestos significativos que yo encuentro en su pontificado, que como les digo, esta lista no es exhaustiva, pero son los que a mí me parecen más significativos y los que yo más conozco, es haber declarado a Hildegarda de Bingen doctora de la Iglesia, el 7 de octubre del 2012, completando así las que hoy tenemos, las 4 doctoras de la Iglesia que tenemos hoy. El nombramiento en la curia romana de también una vez más una subsecretaria, pero en este caso una laica, Flaminia Giovanelli, del Pontificio Consejo de Justicia y Paz en el 2010, y el haber creado en un suplemento quincenal o mensual, perdón, creo que es mensual, sobre las mujeres en el periódico oficial de la Santa Sede, Osservatore Romano. Es un suplemento que se llama Mujeres Iglesia Mundo, publicado desde el 2 de mayo del 2012 hasta hoy, con reflexiones sobre lo que las mujeres son y hacen, no solamente en la Iglesia, sino también en la sociedad. La revista española Vida Nueva Digital publica la versión española de este suplemento del Osservatore Romano y sigue publicándose aún hoy. Aquí hay una fotico de una de las portadas de este suplemento del Osservatore Romano, que es muy significativo que el periódico oficial de la Santa Sede publique algo sobre las mujeres continuamente, ¿no? Y bueno, así llegamos entonces a nuestro Santo Padre Francisco, elegido en el 2013, primer papa proveniente de Latinoamérica, y me parece a mí muy significativo para comprenderlo es entender que él es el primer papa que fue ordenado sacerdote después del concilio. Todos los anteriores vivieron el concilio y vivieron los cambios, digamos, conciliares ya como sacerdotes. Francisco, sacerdote después del concilio, y que con su estilo personal, su carisma, sus gestos han traído a la Iglesia un aire intenso de novedad, de apertura, de renovación. Su testimonio es acogido y bienvenido mucho más allá de los límites de la Iglesia católica y se ha convertido en un punto de referencia moral para toda la humanidad
en un tiempo de tanta confusión, como vimos en marzo de este año, por ejemplo, cuando presidió esa oración por toda la humanidad por la pandemia, en la que se estaba literalmente cargando las angustias de la humanidad entera sobre sus hombros. En fin, en sus palabras y su magisterio, el Papa Francisco es mucho más pastoral, concreto y aplicado que sus predecesores, pero vamos a ver dos temas principales que yo encuentro en sus enseñanzas sobre la mujer en la Iglesia, y sus gestos han sido muchos y muy abundantes. Entonces, primero vamos a destacar la Evangelii Gaudium, que ha sido llamado como el documento programático del pontificado de Francisco. Eso significa un documento en el que él presenta su visión de la Iglesia, su visión de lo que se necesita en la Iglesia hoy, y por lo tanto se puede entender como una especie de programa de su pontificado. Fue publicado el 24 de noviembre del 2003 como una exhortación postsinodal de un sínodo sobre la evangelización que había habido durante el pontificado de Benedicto XVI, pero está lleno del carácter de Francisco y si bien recoge lo que el sínodo había hablado, presenta mucho el mismo programa del pontificado del Papa Francisco. En los números 103 y 104, el Evangelii Gaudium habla del tema de las mujeres en la Iglesia. Ahí reitera y afirma en el contexto de un documento oficial del magisterio muchas afirmaciones que ya había hecho de manera más informal en entrevistas, en vuelos, regresando de Río. Es la primera vez que yo recuerdo que habló de manera muy explícita de las mujeres en la Iglesia, y más o menos lo que dijo en esta entrevista de Río lo volvió a decir, pero claro, más formalmente en la Evangelii Gaudium 103. Y más o menos lo que enseñan estos dos números es la necesidad de ampliar espacios a la presencia femenina donde se toman las decisiones. Fíjense cómo lo dice en el número 103. Reconozco con gusto cómo muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento de personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la reflexión teológica. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia, porque el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. Y un poco el número 104 va en esta misma línea. Estas palabras elevaron mucho las expectativas porque Papa nuevo, Papa latinoamericano, Papa que de gestos, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a poner a más mujeres en puestos de mando? En fin, vamos a ver un poco más adelante qué es lo que él ha hecho, pero de todas maneras es interesante que esto hace parte de la visión del Papa Francisco para la Iglesia. La otra gran novedad que yo detecté en su pontificado desde que él comenzó es que esta frasecita que ustedes ven ahí en la diapositiva la repite muchas, muchas veces. Me parece que es una frase de gran hondura, que es una frase que llama poco la atención de los grandes medios, no la encuentra nunca uno como titular de nada, pero la repite muchas veces, casi como si fuera un adagio. La mujer en la Iglesia es muy importante porque la Iglesia no es el Iglesia, es la Iglesia, es esposa y madre. La primera vez que yo se lo escuché fue en una entrevista que concedió a la revista jesuita La Civiltà Católica, que es una revista muy importante, y ahí la habló por primera vez, pero lo ha seguido diciendo, lo dice en muchos ámbitos. Yo en un momento hasta empecé a hacer una colección de todas las veces en las que lo decía. Recientemente lo dijo en el Angelus del 1 de enero, lo dijo en el Angelus del 1 de enero de este año, del 2020, lo volvió a decir. En la homilía de la misa del 1 de enero del 2020. La mujer es donante y mediadora de paz y debe ser completamente involucrada en los procesos de toma de decisiones, porque cuando las mujeres pueden transmitir sus dones, el mundo se encuentra más unido y más en paz. Por lo tanto, una conquista para la mujer es una conquista para toda la humanidad. Nacido de mujer, Jesús recién nacido se reflejó en los ojos de una mujer, en el rostro de su madre. De ella recibió las primeras caricias, con ella intercambió las primeras sonrisas, con ella inauguró la revolución de la ternura. La Iglesia, mirando al niño Jesús, está llamada a continuarla. De hecho, al igual que María, también ella es mujer y madre. La Iglesia es mujer y madre, y en la Virgen encuentra sus rasgos definitivos. Yo creo que cuando el Papa Francisco repite esta frase, la Iglesia es mujer, la Iglesia es
es esposa y madre, lo que está haciendo es esforzándose por fortalecer, por resaltar el principio mariano de la iglesia, una iglesia que no se limite a la jerarquía, una iglesia que no sea definida solo por el principio petrino, sino por el principio mariano, una iglesia que también refleje su rostro femenino. Y creo que se trata de una rica veta de su enseñanza que se podría conocer y profundizar más, y que nos habla además de su visión, que es la presencia de la mujer en la iglesia no se puede limitar solamente a las mujeres en puestos de mando, a las mujeres en puestos importantes, sino a una presencia haciendo vivo y real, como dicen estas palabras de aquí, esta revolución de la ternura que él ve como una parte muy importante de la misión de la iglesia en el mundo, ¿no? Entonces, él dice, el rol de las mujeres en la iglesia es hacer presente este rostro femenino que la iglesia misma tiene, y a veces hemos tenido una iglesia demasiado jerárquica que se muestra muy petrina, pero que tiene que verse también mucho más el rostro mariano, y en esto las mujeres tienen que tener un rol protagónico, ¿no? Bueno, también hay enseñanzas significativas sobre la mujer en la Amoris Laetitia, que creo yo que de su pontificado, aunque él sigue sacando documentos y ahorita todavía no estamos en horas de hacer un balance del pontificado del Papa Francisco, pero este documento sin duda va a dejar mucha huella. Publicado en marzo del 2016, trata en varios apartados el tema de las mujeres, en particular denunciando la violencia contra ellas que contradice la naturaleza misma de la unión conyugal, y afirmando el rol insustituible de las madres en la familia, y destacando cómo el feminismo verdadero debe apreciar estas capacidades propiamente femeninas que son tan necesarias para constituir la familia. Entonces, esto está presente de una manera muy clara en Amoris Laetitia. Como vemos, comparándolo con el magisterio de sus predecesores, el magisterio de Francisco es más práctico, pastoral y concreto, pero creo que se construye sobre el fundamento de lo que sus predecesores han ido dejando plasmado, y que hay que leerlo justamente en continuidad con lo que sus predecesores han dejado plasmado. Los gestos significativos que ha hecho el Papa Francisco, les voy a destacar dos. Uno es que promovió la celebración litúrgica de Santa María Magdalena a fiesta, no digamos de los santos normalmente, y al ser fiesta tiene un carácter litúrgico análogo a las fiestas de los apóstoles, es decir, esto significa se reza el Gloria, su oficio es obligatorio para todos. La fiesta de Santa María Magdalena es fiesta desde el 10 de junio del 2016, y esto puede parecer un gesto, digamos, insignificante, pero esto está arraigado en una profunda tradición que desde el medioevo llamaba a Santa María Magdalena la apóstol de los apóstoles, porque ella les anunció el evangelio a los que después anunciaron el evangelio al mundo entero. Ella les anunció la noticia de la resurrección a los que después anunciaron esa noticia al mundo entero. Entonces, promoverla a fiesta es reconocerle una importancia para la vida de la iglesia análoga a la de los apóstoles. Y luego es muy significativo lo que el Papa Francisco ha hecho de gestos en cuanto a nombramientos de mujeres en la curia romana. El 24% del personal que trabaja en la Santa Sede son mujeres. Esta es una cifra que se ha duplicado en los últimos 15 años. Y en 5 de las 22 oficinas que conforman la Santa Sede hay mujeres en cargos de liderazgo. Yo se las voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Estas son las mujeres que Francisco ha nombrado a cargos de toma de decisiones, a cargos de subsecretarias o algo análogo en cada dicasterio. En el dicasterio para los laicos y la familia y la vida, que es, como les decía, el que resultó de la unión de los pontificios consejos para los laicos y para la familia, nombró a 2 subsecretarias, Linda Ghisoni y Gabriela Gambino, en diciembre del 2017. En la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica se han nombrado desde Sor Enrica Rosana siempre a mujeres, o sea, Benedicto nombró a otra, y luego cuando ya esta terminó su periodo, Francisco ha nombrado a la actual subsecretaria, Sor Carmen Ros Nortes, que ven ahí en la foto con los audífonos. Uno de los nombramientos más importantes es el de Francesca de Giovanni, que es subsecretaria en la Secretaría de Estado de la sección para las relaciones con los estados, porque esta sí que es la primera vez que en Secretaría de Estado hay una mujer a nivel de subsecretaria.
Entonces es un nombramiento bastante significativo. Francesca Giovanni es una mujer que ha trabajado en la Secretaría de Estado desde hace muchísimos años y tiene una amplia experiencia en las relaciones de la Santa Sede con los distintos estados, y entonces fue muy, muy bueno, muy bonito, muy natural también que ella fuera nombrada subsecretaria. En la oficina de prensa hay una subdirectora, que es la brasilera Cristiane Murray, y en el Dicasterio para las Comunicaciones, que también es una nueva creación del Papa Francisco que reúne todos los entes de comunicativos de la Santa Sede, el Dicasterio para las Comunicaciones, hay una jefe del Departamento Teológico Pastoral que se llama Natasha Govekar. Entonces, pero además hay mujeres en otros cargos directivos de en otras importantes instituciones ligadas a la Santa Sede, como el Hospital Pediátrico, los Museos Vaticanos. La directora de personal del Estado de la Ciudad del Vaticano es una mujer, y la directora de la Filmoteca Vaticana también es una mujer, pero no podía poner pues a todas porque ya... Entonces, es muy significativo. El Papa Francisco sí ha promovido muchas mujeres a puestos de toma de decisiones en la curia romana. Aunque ningún pontífice todavía ha nombrado mujer líder en la cima de un dicasterio, esto ya podría hacerse, porque ya por estatutos en varios de los dicasterios de la Santa Sede el prefecto no tiene que ser un sacerdote. En algunas sí exigen que el prefecto sea un sacerdote, pero en otros lugares no. Y de hecho hay un laico, por ejemplo, el Dicasterio para las Comunicaciones, en el que trabaja Natasha Govekar, su jefe máximo de este Dicasterio para las Comunicaciones es un laico, entonces eventualmente podría una mujer también ser jefe del Dicasterio para las Comunicaciones en la Santa Sede. Entonces se están dando pasos de que las mujeres lleguen a estos roles de liderazgo, a pesar de que se sabe que esto no es lo principal ni lo más significativo. No debemos quedarnos solamente en esto, porque las mujeres somos más, porque la iglesia no es la iglesia, sino la iglesia. Entonces invitamos, yo creo que el Papa invita a que no nos quedemos solo en esto, pero igual es significativo que esto esté avanzando, y es bonito, digamos, conocer esta historia, y además que vean ustedes los rostros concretos de estas mujeres que están ahí dándose por la Iglesia Universal. Bueno, ¿qué podemos concluir? Yo espero que les haya gustado conocer esta historia por las palabras y los gestos de los pontífices desde el concilio hasta hoy. Creo que son palabras y gestos muy ricos, muy novedosos, muy interesantes, que hay pontificados que son más ricos en palabras, otros que son más ricos en gestos. Los papas son diferentes entre sí y cada uno contribuye también desde quién es y desde lo que tiene. Creo que hemos visto importantes avances, es una historia que está caminando. Quizás quisiéramos ver más, quizás hay entre nosotros voces que piden que esto pase más rápido, porque en el mundo exterior, por fuera de la iglesia, ha pasado mucho más rápido. Y bueno, eso es posible también, pedir que haya más, que se dé más. De todas maneras, yo creo que cuando las palabras se traducen en gestos, se recargan de mayor fuerza y vitalidad. A veces algunas personas, yo he escuchado acusaciones al magisterio de que son palabras muy lindas, pero que a la hora de la hora no se hace nada, son palabras vacías. Creo que los gestos muestran que no es así, que sí son palabras que han ido acompañadas de gestos. En todo caso, la iglesia es del Señor, la iglesia está en manos del Señor. El modelo de toda mujer y de la contribución de la mujer a la obra de Dios es María, que ha sido una pieza fundamental en la gran obra de la redención de Jesús. Y bueno, mirándola a ella, confiándonos a ella, es que esta historia puede seguir adelante. Yo les prometí que les iba a ofrecer algunos recursos web. Les quiero mostrar, si la pantalla deja, dos páginas web que son muy importantes, donde ustedes pueden ir a mirar recursos. Ya, aquí les estoy compartiendo la página del actual dicasterio para los laicos, la familia y la vida. La encuentran poniendo Laity Family Life, o sea, el nombre como en inglés, .va. Y si ustedes llegan aquí al dicasterio, en esta flechita donde dice dicasterio, se está viendo bien la pantalla, espero, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Listo. En esta flechita que dice dicasterio, al lado laicos, hay una que dice la vocación de la mujer. Si ustedes entran ahí, a la vocación de la mujer, tiene una serie de artículos publicados en español, pero también son diferentes los artículos en todos los idiomas. Pero el botón que me interesa que conozcan es que es una herramienta muy útil, el Magisterio de la Iglesia sobre la Mujer. Si ustedes entran ahí, les remite a una página donde están recogidos todas las intervenciones de los papas, Francisco, Benedicto, Juan Pablo II. Creo que se va
hasta Pablo VI de los temas sobre la mujer. ¿Ven? Está Pablo VI, entonces hay discursos del Pablo VI, discursos de Juan XXIII, miren, hay hasta uno de Pío XII. Esta es una herramienta que puede ser muy útil y quería que la conozcan porque además está en constante actualización. Pero también existe todavía la vieja página del Consejo Pontificio para los Laicos que se dejó publicada ahí porque hay mucho material ahí presente y puede ser útil, a pesar de que este Pontificio Consejo terminó su existencia en 2016 y dio lugar al otro dicasterio de la otra página. Y también aquí, si hacen clic en mujer, encuentran otros recursos, muchos otros recursos. Me han dicho que esto lo están pasando poco a poco a la página del Dicasterio Nuevo, pero mientras tanto aquí también hay muchos recursos sobre la vida de la mujer y reflexiones hechas en sintonía con el Magisterio Pontificio sobre la identidad y la vocación de la mujer. Así que quería que ustedes conocieran estos dos recursos porque para quien esté estudiando este tema, lo quiera estudiar más en el futuro, igual también de ahí les puse mi correo electrónico para que si alguien quiere escribirme, si alguien quiere saber más o le puedo ayudar a alguien con algún estudio y recurso, pues con mucho gusto lo que yo pueda colaborar. Entonces, bueno, creo que me pasé el tiempo. Lo siento mucho. No, está muy bien. Ana Cristina, muchísimas gracias por habernos dado todo este panorama, de darnos cuenta que nuestra iglesia es muy rica y que no solamente la riqueza ha sido desde el Papa Juan Pablo II, al quien pues lo hemos estudiado por estar en su centenario, sino también de los anteriores papas, y cada uno ha ido poniendo su granito, y bueno, tenemos ahora una iglesia también, bueno, con sus debilidades, porque somos seres humanos, pero también con unos aportes muy buenos, ¿no? En el hilo de esto, pues hay algunas preguntas que por aquí han formulado de forma escrita, pero también pueden levantar la mano, no hay problema, nos levantan la mano y habilitamos los micrófonos, pero bueno, te hago la primera pregunta. Fabián Vallejos, dice, ¿qué pasaría si no se pone a la mujer en cargos en la iglesia? Pues no pasaría nada, no pasaría nada. Yo creo dado que en nuestro tiempo sí hay una inquietud muy fuerte por parte de las mujeres de dar nuestra contribución en la iglesia y en la sociedad, creo que se puede seguir interpretando que la iglesia es machista, como de hecho se interpreta muchas veces hasta ahora, que porque en muchos cargos están en manos de la jerarquía, y en algunos tiene que ser así, porque en la Eucaristía la tiene que presidir quien la preside. Algunas cosas que requieren autoridad eclesial necesitan que un ministro ordenado firme los documentos, por ejemplo. Entonces algunas cosas necesitan el orden sacerdotal, pero entonces, si no se pusieran mujeres en esos cargos, yo creo que no pasaría nada, no se terminaría la iglesia, no se terminaría el mundo, pero sí se daría una impresión equivocada se reforzaría esa impresión equivocada que se tiene mucho en el mundo de que la iglesia es machista porque el sacramento del orden no da acceso, porque no podemos dar acceso al sacramento del orden a las mujeres, y eso es como yo creo que hay una distorsión de que toda autoridad tiene que ser ordenada. Eso no es así. En muchos elementos de la autoridad en la iglesia sí tiene que ser ordenada, pero por ejemplo, encargarse de las comunicaciones en una diócesis no lo tiene que hacer un sacerdote, lo puede hacer un laico. Lo puedes hacer tú, Fabián, si eres laico. No sé si serás sacerdote, pero probablemente eres laico. Y lo puedes hacer tú, o lo puede hacer una comunicadora también muy capaz. Y yo creo que eso ayuda a mostrar el rostro laico de la iglesia, a mostrar que la iglesia somos los bautizados, y a que salgamos, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos todavía muy fuerte esta visión de que la iglesia son los sacerdotes, ¿no? Y bueno, y las religiosas a veces incluimos a las religiosas en eso, pero predominantemente somos una iglesia muy clericalista todavía, ¿no? Y la iglesia somos todos, es rico que se vea que la iglesia somos todos. Qué bien, Ana Cristina. Y en el hilo de de lo que respondías, también por aquí nos preguntan sobre el sacerdocio femenino. ¿Podría darnos algún argumento sencillo para contestar a cuantos quieren la ordenación de mujeres? Sí, el argumento más sencillo es que Jesús hizo a la iglesia así. Jesús ordenó sacerdotes a sus apóstoles. Probablemente María, su madre, era la persona con más dignidad que podría haber promovido a este cargo, pero no lo hizo.
a María la invitó a otro tipo de colaboración, a otro tipo de contribución que no implicaba la ordenación sacerdotal. Entonces, para mí ese es el argumento de más peso. El otro es que el sacerdote representa a Cristo esposo, entonces tiene un sentido que su masculinidad sea signo de Cristo esposo. Que se une a la iglesia a su esposa, ¿no? Entonces, que la masculinidad del sacerdote refleja de manera más directa y más evidente la esponsalidad con la que Cristo esposo se entrega por la iglesia a su esposa. Esos son los dos principales argumentos que yo siempre doy, ¿no? Que Jesús quiso así su iglesia y tú podríamos hacer una iglesia más aceptable para nuestra mentalidad, pero sería menos como la quiso Jesús. Y eso es un problema grave para la iglesia, ser menos como la quiere Jesús. Y el otro es que la masculinidad del sacerdote refleja de manera más directa la masculinidad de Cristo esposo que se entrega por la iglesia a su esposa. Gracias. Y la última pregunta, Ana Cristina, dice, ¿desde la Biblia hay relatos bíblicos donde se valore el rol de la mujer en la iglesia? Claro, sí, hay muchísimas mujeres en los primeros discípulos de cuando estaba la iglesia en sus primeros caminos, en sus primeros pasitos en los Hechos de los Apóstoles, se ve una presencia de mujeres ya desde ahí, siendo muy importantes colaboradoras de Pedro, de Pablo y de los primeros predicadores. Pero creo que además la relación especial que tenía Jesús con mujeres y las discípulas que lo seguían son también una fundamentación muy importante del rol de la mujer en la iglesia. El hecho de que Jesús tenía grupos, tenía los 12 apóstoles, que eran todos hombres, pero tenía mujeres que lo seguían y estaban con él y eran parte de su grupo que lo seguía para todas partes en su predicación. Entonces, hay muchos relatos bíblicos, se puede fundar, hay libros sobre eso, te aconsejo, Denny, que busques libros sobre Jesús y las mujeres, sobre las mujeres en los evangelios, y vas a poder ahí encontrar una fundamentación bíblica. Perfecto. Bueno, ahora voy a dar el paso a la doctora Patricia Campos, sin antes quien es la rectora de la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo, quien también forma parte de la Red Wing y es nos ayuda muchísimo también públicamente, aquí lo digo. Doctora. Bueno, buenas tardes con todos. Ana Cristina, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por estar acompañándonos en este esfuerzo que estamos haciendo por ver todo esto del proyecto WIN, etcétera, ¿no? Yo creo que ha sido un viaje súper interesante a través de la historia de los papas y a través de la historia de las mujeres, ¿no? Y yo me quedo con dos cosas que también me parecen muy ricas, ¿no? Primero, el hecho de la fortaleza que dice Juan Pablo II que tenemos las mujeres. Porque yo sí soy una convencida de que las mujeres somos fuertes. Somos el sexo fuerte, no el sexo débil. Y segundo, lo que dice Francisco de que cada vez las mujeres estamos en lugares donde se toman las decisiones, en muchos estamentos, inclusive en la iglesia, ¿no? Muchas gracias por haberme ilustrado con tantas cosas. Muchas gracias por ayudarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Ana Cristina, muchísimas gracias por tu participación. Esperemos que no sea la única ni la última. También agradecemos a todas las personas que nos están acompañando en este ciclo de conferencias. Pues empezamos una segunda etapa en WIN, empezaremos con otras conferencias de tema social, de tema empresarial y los invitamos a continuar, les estaremos enviando la información. Y antes de acabar, pues si quieren se pueden quedar viendo un video de Juan Pablo II que hemos hecho con mucho cariño. Gracias. Gracias. Ha vinto il buio facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela e non si vive se non si cerca la verità. Da mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede. Sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero. È vivo oggi l'uomo vero, Cristo tra noi. Siamo qui, sotto la
stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. L'Emanuele, 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 l'Emanuele. Dalla città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire. Seguendo Cristo insieme a Pietro rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Bueno, gracias por todo y nos vemos en noviembre. Ok, muchas gracias, Rosita. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Ana Cristina. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Ana Cristina. Gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Mm.